Lectio Divina del día 31 de marzo del 2021. Este día, dentro de lo que es la Cuaresma, estamos celebrando lo que se conoce como el Miércoles Santo. Este día vamos a ver un poco lo que es la traición de Judas. Pero para iniciar de lleno y de la mejor manera lo que es nuestra Lectio Divina, vamos a encomendar esta Lectio Divina a las manos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el que conduzca esta Lectio Divina. Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Como ya les mencionaba, el día de ahora vamos a leer lo que es la traición de Judas. Lo que es el calendario litúrgico marca como lectura del Evangelio a Mateo 26, versículos del 14 al 25. Pero para nuestra Lectio Divina nos vamos a quedar con los versículos 14 y 15. Me gusta siempre hacer la meditación de la Lectio Divina con pocos versículos o con tal vez un versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces Jesús, Dios, con pocas palabras, con uno o dos versículos dice mucho. Y Dios, para darnos su palabra, para darnos luz en nuestra vida, es sencillo. Por eso nos enfocamos siempre en uno o dos versículos. Entonces el día de ahora vamos a leer lo que es Mateo, versículos del 14 al 15. Si usted en su casa quisiera leer todo lo que es el Evangelio, adelante. Repito, todo el Evangelio del día de hoy es Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. Pero para nuestra Lectio Divina vamos a utilizar lo que es Mateo 26, versículos del 14 al 15. Vamos a escucharlo en nuestra Sagrada Escritura. Vamos a ver qué nos dice entonces Mateo. A la luz de Mateo vamos a ver qué nos dice Jesús. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar a meditar lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra, la Sagrada Escritura. Primero vamos a dejar una pregunta. A ver, ¿quién era Judas? ¿Quién era Judas Iscariote? Primero vamos a decir que era uno de los 12 discípulos. Jesucristo menciona en algún momento de que había muchas personas que rodeaban a Jesús. En algún momento menciona que hay 72 discípulos que son enviados de 2 en 2. Pero también habla de un grupo muy cercano a él. Un grupo que comparte, se podría decir, las 24 horas del día con Jesús. Esos son los 12 discípulos. Y Judas pertenecía a uno de esos 12 discípulos. Judas en algún momento determinado compartió el pan, saboreó las divinas palabras de Jesús en muchas de las enseñanzas de las parábolas, vio cómo Jesús hizo miles de milagros. Judas tuvo la oportunidad de conocer, de mirar, de palpar
de sentir a Jesús. Y podríamos también decir que en algún momento determinado Judas amó a Jesús. Pero hay algo también que hay que mencionar. Y quisiera que ustedes entendieran lo que quiero mencionar, el punto de vista al que quiero llegar. Para Judas, en algún momento determinado, Jesús lo decepcionó. Pero usted me va a decir, ¿cómo Jesús va a decepcionar a Judas? ¿Cómo? Si fue un amigo cercano a Jesús. Sencillo, porque Judas iba en la corriente del mundo. La visión de Judas no era la visión de Jesús. Jesús y su doctrina es una doctrina que va contraria a la visión del mundo. Y Judas, aunque pasó 3 años con Jesús, no logró entender la misión y la doctrina de Jesús. Judas siempre se quedó con la doctrina del mundo, se quedó con la corriente del mundo. Y de esa manera fue que se sintió decepcionado Judas. ¿Por qué? Porque Jesús, para glorificarse, tenía que estar en una cruz. Para glorificarse, Jesús tenía que padecer, sufrir. Y Judas quería un Jesús guerrero. Judas quería a Jesús como rey triunfante, como un rey aplastante, como un rey capaz de contraponerse al imperio romano. Pero la doctrina de Jesús era una doctrina de amor. Una doctrina sencilla, enfocada a los pobres. Ahora que ya más o menos tenemos una idea de quién era Judas, veamos que la palabra de Jesús nos habla de que Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Pero, ¿cuánto es 30 monedas de plata? Si nosotros decimos 30 monedas de plata, a ver, podríamos pensar, es mucho dinero. En realidad, vamos a ver a qué equivalía 30 monedas de plata. Hay 2 situaciones en el Antiguo Testamento que nos habla a lo que equivalían 30 monedas de plata. La primera la podemos encontrar en Éxodo, capítulo 21, versículo 32. Nos habla Éxodo de que 30 monedas de plata equivalían a lo que es la vida de un esclavo. En Zacarías capítulo 11, versículo 12 nos habla de que 30 monedas de plata equivalía al salario de un pastor de ovejas. Entonces, 30 monedas de plata podríamos decir que no era nada. No era nada en cuanto a la vida de nuestro Salvador, de nuestro Rey de amor. 30 monedas de plata no es nada ante la vida de su maestro, de su pastor. Para que usted pueda entender a lo que yo quiero llegar, vamos a poner un ejemplo.
A ver, en algún momento determinado sonará un poco gracioso, pero es un ejemplo que nos va a servir para poder entender el intercambio que está realizando Judas por Jesús. Y es que, a ver, trasladémonos y yo les voy a hacer una pregunta. Yo soy salvadoreño. Allá en nuestro país hay unos peces muy feos. No sé de qué país tú me estés viendo. Y habían unos peces que cuando yo les decía, a ver, mencióneme, hermanos, cuando yo daba un tema, cuando yo impartía algún tema en alguna iglesia, en alguna parroquia, yo les decía, a ver, hermanos, díganme un pez que ustedes conozcan horrible, feo, no muy agraciado. Y la gente en algún momento me mencionaba el bagre. Yo no sé si tienes bagres en tu país. Me mencionaba el chimbolo, que eran pescados. Por ejemplo, el chimbolo en nuestro país es un pescado pequeño, con grandes ojos, saltones. Mencionaban en algún momento determinado que los charcos, en las aguas sucias, podíamos encontrar renacuajos de rana, de sapos. Los renacuajos, si usted ha tenido la oportunidad de verlos, se va a dar cuenta que es lo que precede a la rana, pero en sus estadios iniciales, pero este renacuajo no es muy agradable, no es muy agraciado. Muchos de estos, tal vez usted le usó como sobrenombre, decirle renacuajo, decirle chimbolo a alguien, porque no eran unos peces agraciados, que vivían tal vez en aguas sucias, en aguas estancadas, en ríos o quebradas que tal vez no corrían con mucha fluidez o no eran estas corrientes de aguas no eran muy afluentes, no eran muy profundas. Y la mayoría de estas aguas estaban estancadas y era donde en alguna ocasión crecían estos peces. Entonces estamos hablando de agua sucia, de agua estancada, con mal olor, en algún momento determinado con lodo. Están estos animales que acabo yo de mencionar, pero también quisiera mencionarles y ponerles el ejemplo del pez, uno de los pocos peces conocido que nada en contra de la corriente. ¿Usted sabe cuál es ese pez que nada en contra de la corriente? Se llama el salmón. Incluso es un platillo muy delicioso porque está hecho principalmente de músculo, magra. Músculo que da un sabor diferente al alimento. El pez al saborearlo tiene otro sabor. ¿Por qué? Porque es un animal que tiene que hacer un esfuerzo increíble para nadar en contra de la corriente. Imagínate una cascada, un río y una afluencia del río fuerte que se lleva todo, que va hacia el mar y que es ancho, profundo este río, pero vemos a este pez que va nadando en contra de la corriente. Se dice que es un paisaje agradable el ver cómo el pez sale del agua y salta y va avanzando en contra de la corriente. ¿Por qué te pongo estos dos ejemplos? Hermano, hermana, que me estás viendo. ¿Cuál de estos dos quieres tú ser? ¿Alguien que se deja llevar por la corriente? ¿Alguien que prefiere un agua maloliente, estancada, como el pecado? Nadar en medio del pecado, de la miseria, de la inmundicia. Preferir vender a Jesús por 30 monedas de plata.
por nada. Preferir beber del agua sucia, de un agua estancada, que nos ofrece el pecado del libertinaje sexual, el pecado de los vicios, el pecado de la infidelidad. ¿Cuántos de nosotros tal vez estamos casados o están en algún proceso de noviazgo santo y prefieren la infidelidad o el matrimonio o mejor dicho, el sexo fuera del matrimonio? Y entonces cuando nosotros estamos revolcándonos en el pecado, estamos siendo como estos peces que preferimos un agua estancada, maloliente, sucia, lodosa, que ir en contra de la corriente del mundo y surcar el mar, surcar los ríos. Preferir el agua viva, que es Jesucristo. En algún momento del Nuevo Testamento Jesucristo nos va a decir: yo soy el agua viva. El que beba de mí jamás tendrá sed. Dime, ¿qué prefieres? ¿Ir en contra de la corriente o dejar que la corriente te conduzca hacia donde quiera? Es difícil. Para el salmón no es fácil ir en contra de la corriente. Yo no te estoy diciendo que sea fácil, pero solamente con Cristo, bebiendo del agua viva que es Cristo, solo en ese momento vamos a ser capaces de ir en contra de la corriente. Solo en ese momento vamos a poder vencer el pecado. Pero si yo prefiero el agua del charco, créeme que vamos a continuar en el pecado. Pero si yo prefiero ir en contra de la corriente, si yo prefiero tener los valores del reino, practicar los valores del reino, yo podré nadar en contra de la corriente. Y los voy a dejar con una frase para terminar esta meditación de la Lectio Divina del día de hoy. No cambies valores eternos por placeres momentáneos. Lo repito, no cambies valores eternos por placeres momentáneos. Vamos a dejar un momento la oración para que pueda la palabra de Dios, todo lo que hemos meditado el día de hoy, pueda interiorizarse en nuestro corazón y pueda ser como agua viva que limpie los charcos y fluya nuestra corriente de agua. Vamos a decir todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, quiero del agua viva. Quiero salir de la inmundicia del pecado. Quiero dejar de salpicar en el charco. Y quiero nadar en contra de la corriente. Quiero ir en contra de la corriente. Ya no quiero más traicionarte. Ya no quiero más venderte por 30 monedas de plata. Este día quiero renunciar. Pero solamente sé que al beber de tu agua viva podré ser capaz de renunciar a lo que el mundo me ofrece. Solamente tú tienes palabra de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del día de hoy que vamos a poner en práctica en nuestra vida es renunciar. Señor Jesús, este día, este miércoles santo, quiero renunciar a una semana zángana, como le llamaban en mi país. No sé cómo le llaman en tu país. Quiero renunciar al pecado que tal vez no me deja avanzar, que tal vez no me deja continuar, que tal vez no me deja
ir en contra de la corriente y prefiero el charco. Quiero renunciar a eso, Señor Jesús, y quiero vivir los valores del reino. Este día quiero renunciar. Y solo tú, hermano o hermana que me estás escuchando, que me estás viendo, tú sabes a qué quieres renunciar. Haz un pequeño examen de conciencia en tu interior. Esta Semana Santa es una muy buena oportunidad. Este 2021, esta pandemia, este momento de estar confinados en nuestra casa. Tal vez algunos todavía no están saliendo, tal vez algunos todavía están con miedo ante la pandemia, tal vez algunos estamos preocupados por la situación de salud, por la situación económica que nuestros países puedan estar viviendo. Entonces yo te invito a que esta Semana Santa 2021 sea una muy buena oportunidad para revisar tu vida y darte cuenta a qué quieres renunciar. Muchas gracias. Y acuérdate que si tú quieres seguirnos viendo, puedes suscribirte y darle like a estos videos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.